Así, damos inicio a la ponencia del profesor Daniel Loaiza Correa, abogado de la Universidad de Manizales, magíster en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Constitucional y Litigio Internacional. Profesor universitario en pregrado y posgrado, el que expondrá el tema Violación de Espacios Soberanos, Nicaragua versus Colombia. Bien pueda, profesor. Muchas gracias. Mil gracias y buenos días para todos. Un saludo muy especial para mis compañeros de disertación académica y un saludo muy especial para el doctor Milton y el doctor Pablo. Muchas gracias por esta invitación. Bien, este asunto que tiene que ver específicamente con lo que concierne sobre la violación de espacios soberanos o derechos soberanos y espacios marítimos en el caso que se conoce en términos litigiosos como Nicol 3, Nicaragua contra Colombia 3, y cuya sentencia se profirió el pasado mes de abril de 2022, requiere y exige evidentemente irnos un poco más hacia atrás. La razón: en pocas oportunidades un Estado ha demandado a otro ante la Corte Internacional de Justicia para exigir el cumplimiento de una sentencia proferida por la misma Corte Internacional de Justicia. Y ese es el caso nuestro. Específicamente Nicol 3 es justamente eso. Es un incumplimiento frente a la sentencia proferida por la Corte en noviembre de 2012 y que se conoce con el nombre de la desintegración del archipiélago de San Andrés. Entonces, más o menos un recuento que nos ayudaría a comprender la dimensión de todo esto tiene que ver con lo siguiente. Geográficamente, el archipiélago de San Andrés está mucho más cerca y se ubica muchísimo más cerca al continente, específicamente a la parte central del continente americano. Y de alguna u otra forma es, si se quiere, muchísimo más cercano y próximo a la República de Nicaragua. Desde 1928, cuando se habría celebrado el Tratado Internacional Esguerra Bárcenas, se determinó que nosotros como Estado soberano reconocíamos la soberanía que Nicaragua tenía sobre unos territorios insulares, que es lo que se conoce como la costa mosquitera, es decir, Little Corn Island y Great Corn Island, y ellos a su vez en el mismo contenido del Tratado Internacional reconocieron que nosotros teníamos soberanía sobre San Andrés. Pero San Andrés es la integración de varios territorios a sí mismo. Entonces, San Andrés no solamente es la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino que desde el punto de vista de la división político-administrativa, el archipiélago de San Andrés se integra igualmente con los cayos de este-sudeste, los cayos de Albuquerque, Roncador, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo. Es decir, es, si se quiere, un territorio muchísimo más extenso. Digamos que los territorios más ubicados al sur, digamos más próximos a lo que sería la costa de Colombia, son justamente este-sudeste, cayos de Albuquerque. Pero incluso nosotros compartimos aguas territoriales con Jamaica, porque el territorio insular de Bajo Nuevo, el Cayo de Bajo Nuevo, está ubicado muy al norte y específicamente en esa parte del Mar Caribe nosotros compartimos aguas territoriales con Jamaica. Cuando la discusión comienza, inicia cuando el gobierno de Colombia estaba regentado por el entonces presidente Ernesto Samper. En esa época, la intención del gobierno de Managua era negociar, abro comillas, las titularidades en el Mar Caribe, cierro comillas. El entonces presidente instruyó al entonces al entonces ministro de Relaciones Exteriores, que con Nicaragua se podía sentar a hablar de cualquier cosa menos de las titularidades en el Mar Caribe. Y por el contrario, el embajador de Nicaragua en Bogotá quería justamente hablar sobre eso. Así que la discusión nunca se dio, porque el ministro le dijo al embajador: de esto no podemos hablar. Todo eso transcurrió mientras estábamos en el gobierno de Ernesto Samper, llegamos al gobierno de Andrés Pastrana, y justamente en el año 2001 se inicia una acción judicial, y es la primera demanda que se conoce como Nicol 1, Nicaragua contra Colombia. La discusión tenía que ver específicamente con desconocer la soberanía que Colombia ejercía sobre el archipiélago de San Andrés, específicamente a partir del meridiano 82. Uno de los argumentos que se utilizó era que cuando se suscribió el Tratado de Esguerra-Bárcenas, Nicaragua no tenía plena autonomía e independencia por estar ocupada de facto por fuerzas del ejército norteamericano, es decir, por fuerzas del ejército estadounidense, y que por lo tanto no tendría la autonomía ni la libertad total para suscribir el Tratado de Esguerra-Bárcenas. Nosotros evidentemente nos apegamos a principios del derecho internacional general,
nos apegamos evidentemente al iuti possidetis iuris, nos apegamos al pacta sunt servanda, etcétera, etcétera, para formular una estrategia de defensa. En su momento, la integración del equipo de defensa de Colombia estuvo liderada por el doctor Enrique Gaviria Líbano, quien luego decidió renunciar habida cuenta de una postura con la que él no estuvo de acuerdo, y es que él estaba de acuerdo en que se defendiera el argumento de archipiélago de Estado o el concepto de archipiélago de Estado. Y otro grupo de asesores de defensa judicial de Colombia no estaba de acuerdo con esa postura. De manera entonces que nosotros iniciamos nuestra defensa y la primera sentencia que se profiere dentro del caso Nicole 1, es decir, sobre la soberanía que recaía en San Andrés, se profiere cuando estábamos en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Esa sentencia fue una sentencia de excepciones preliminares. La postura evidentemente fue muy distinta, fue, si se quiere, un poco más belicista, porque la instrucción del gobierno Uribe era defender la soberanía a como diera lugar, y se tenía que defender. Y uno de los argumentos que en su momento se utilizó para, digamos, reforzar esa teoría de defender la soberanía eran las rutas del narcotráfico que cruzaban específicamente las inmediaciones en el Mar Caribe, es decir, alrededor del archipiélago de San Andrés. Entonces, claro, Daniel Ortega le dice a Álvaro Uribe, necesitamos que nos retire unas corbetas que usted tiene, etcétera, etcétera, y Álvaro Uribe dice, no se puede, porque yo necesito controlar unas rutas de narcotráfico y ese punto es decisivo, así que no las puedo retirar. Posteriormente, la sentencia dentro del mismo caso, pero ya no en esta oportunidad, la sentencia de excepciones preliminares, sino la sentencia de fondo, se profiere en noviembre del 2012. Y estábamos ya en gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, miren cronológicamente todo lo que ha transcurrido y estamos en presencia de 4 gobiernos frente al mismo caso. Esto inicia en Ernesto Samper y termina y concluye en el caso, en el gobierno, perdón, de Juan Manuel Santos. Y cuando se profiere la sentencia de fondo en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues todo el mundo señalaba al gobierno Santos como el culpable de haber perdido parte del territorio del archipiélago de San Andrés, con un, discúlpenme, un chauvinismo patriótico muy ridículo, porque de alguna u otra forma nosotros nos acordamos de que somos colombianos simplemente cuando este tipo de cosas ocurren, pero cuando este tipo de cosas no ocurren, pues como que no nos acordamos que somos colombianos. Y entonces la discusión se comienza a retransmitir a partir del comunicado y de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, en el sentido de que nosotros, como Colombia, habríamos perdido 75.000 kilómetros cuadrados de mar en el Caribe. Y aquí vale la pena hacer una pregunta, que es muy válida desde el punto de vista geográfico, tal vez no jurídico, pero geográfico es muy válida. Y es, ¿Colombia es una nación 100% del Caribe? Y la respuesta es no. No podríamos afirmar que, por ejemplo, el departamento de Amazonas tiene una relación étnico-cultural directa con el Caribe. Eso no podría afirmarse. Pero nosotros tenemos, si se quiere, parte de nuestro territorio en el norte que tiene una identidad cultural muy fuerte con el Caribe. Pero esta diferencia es muy importante hacerla porque nosotros históricamente hemos llegado a tener mayor dominio territorial y marítimo en el Caribe que muchas otras naciones que son 100% caribeñas. Ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es una nación que se ubica fundamentalmente en el Caribe, en esta parte específica del continente, y tiene muchísimo menos dominio territorial en el Caribe que el que tiene Colombia. Entonces, cuando se presenta ese panorama de perdimos 75.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, algo así como que todo el mundo pensaba, desmembraron a Colombia. Y eso no era del todo cierto. Digamos que desmembrados venimos desde el siglo antepasado, más o menos. Entonces, comienza una estrategia de intentar defender a Colombia y el gobierno Santos formula la siguiente estrategia de defensa. En primer lugar, se decide denunciar el Pacto de Bogotá. La denuncia en el derecho internacional quiere decir acto unilateral de retiro. Y el Pacto de Bogotá estaba supeditado a una denuncia de 1 año. Por lo tanto, después de la denuncia y durante los 365 días siguientes, se podría formular cualquier acción judicial, no solo por parte de Nicaragua, sino por parte de cualquier otra nación, que igualmente fuera un Estado parte a la luz del Pacto de Bogotá. Pero nosotros lo denunciamos. ¿Fue pertinente hacerlo? ¿Era necesario hacerlo? En mi concepto, sí. Era muy necesario hacerlo. Pero éramos conscientes que la denuncia iba a perdurar en el tiempo, en el derecho, durante 365 días más. La segunda postura y estrategia de defensa que adoptó la República de Colombia para defenderse
fue la de formular una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta es la única opinión consultiva que existe en el sistema interamericano que involucra derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional del ambiente o ambiental. Y es una opinión consultiva que tiene que ver con que la Corte Interamericana interprete las obligaciones internacionales contenidas en la Convención y en el Corpus Juris Interamericano frente a la construcción de grandes obras que puedan atentar contra la riqueza marítima, el lecho marítimo y específicamente en el Mar Caribe. Es decir, era una opinión consultiva muy pensada en lo que iba a ser la construcción del canal interoceánico que pretendía ejecutar Managua con financiación de la República Popular China y que, palabras más, palabras menos, iba a partir por la mitad todo el territorio nicaragüense, pero que, digamos, en términos de dimensión y de poder imaginarlo, era un canal que equivaldría 3 veces más grande que el canal de Panamá. Entonces, digamos que la afectación al medio ambiente y a la riqueza marítima del Caribe era bastante considerable y por eso se formuló esa opinión consultiva. La tercera fórmula que se pensó frente a la estrategia de defensa del gobierno Santos fue el recurso de interpretación de la sentencia. Y es, repito, interpretar, no apelar la sentencia, porque las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son inapelables. La cuarta estrategia de defensa consistió en que el gobierno Santos formuló una serie de normas jurídicas planteadas específicamente en actos administrativos. Se conocen como San Andrés Fase 1, San Andrés Fase 2, San Andrés Fase 3, y que tenía por objeto proteger los derechos de pesca de los raizales. La razón: si nosotros tenemos de frente, digamos, la ubicación geográfica del archipiélago, de la isla de San Andrés hacia el continente, los raizales van en búsqueda de pesca, pero no lo hacen desde el archipiélago a aguas internacionales o mar abierto. Eso no se hace hacia el continente. Entonces, la consecuencia de la sentencia del 2012 es que la sentencia simplemente, digamos, entre otras cosas, fija un límite territorial por una razón muy elemental, y es que el Tratado de Guerra Bárcenas nunca lo fijó. Es decir, nosotros nos pusimos de acuerdo en 1928 con Nicaragua frente a la titularidad en el Caribe, pero nunca nos pusimos de acuerdo, nunca lo discutimos en el tratado a partir de qué punto del meridiano. Eso nunca lo discutimos. Entonces la Corte entiende lo siguiente y dice: el Tratado de Guerra Bárcenas está vigente, no vamos a discutir la vigencia del Tratado de Guerra Bárcenas, pero lo que sí vamos a discutir es aquello en lo que ustedes no se han puesto de acuerdo, y ustedes no se han puesto de acuerdo específicamente en el límite. Y como el límite para efectos de esta discusión es justamente el meridiano 82, entonces yo voy a trazar el límite a partir del meridiano 82. Y la Corte lo que hace es fijar propiamente el límite a partir del meridiano 82. La consecuencia de eso es que los territorios insulares, o si se quiere, los territorios que están al sur del archipiélago de San Andrés, quedaron dentro de la misma agua territorial colombiana, pero los que quedan al norte, 2 quedaron por fuera. Y eso tuvo consecuencias prácticas complicadas para Colombia. Porque cuando se profiere la sentencia en noviembre de 2012, nosotros tenemos flota de la Armada Nacional estacionada entre 2 islotes que le pertenecen al archipiélago de San Andrés y está ubicada dentro de aguas de la República de Colombia. Al día siguiente de proferirse la sentencia, la misma ubicación de esa flota armada ya no está en aguas de la República de Colombia. Sin haberse movido la flota, simplemente está ubicada en aguas de la República de Nicaragua. Y eso plantea una discusión muy compleja, que es lo que genera este caso de violación de espacios soberanos y derechos marítimos. Entonces, durante el año siguiente a la denuncia del Pacto de Bogotá, Nicaragua formula 2 nuevas demandas. Una la presentó con suficiente antelación, que es la que se conoce como Nicol 2, y es de 200 millas náuticas, que todavía está en la Corte Internacional de Justicia, no ha iniciado ni siquiera la fase oral. Y el mismo día que vencían los efectos prácticos de la denuncia del Pacto de Bogotá, es decir, hacia el 27 de noviembre de 2013, si la memoria no falla, y faltando muy pocos minutos para que cerraran la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia en Holanda, el embajador de Nicaragua llega a la Secretaría de la Corte y nos demanda, faltando minutos para que se venciera el efecto práctico de la denuncia del Pacto de Bogotá y que
el Pacto de Bogotá fuera exigible para Colombia y nos demanda. Y ese es el caso que se resuelve específicamente a partir de la teoría de que Nicaragua considera nosotros estamos violando sus derechos soberanos y su territorio marítimo. Cuando nosotros comenzamos a defendernos, nosotros formulamos una excepción, en mi concepto, bastante inútil, una excepción que no tenía la más mínima consideración jurídica, y es que Colombia apeló al hecho de la falta de competencia de la Corte Internacional de Justicia frente a la denuncia del Pacto de Bogotá, y era una obviedad. Todos los profesores de Derecho Internacional sabíamos que eso no iba a prosperar, todos lo sabíamos, pero la defensa de Colombia sí lo formuló, y cuando se profiere la sentencia de excepciones preliminares, en este caso específico, que estábamos justamente en el segundo gobierno Santos, si la memoria no me falla, cuando se profiere esa sentencia, lo que la Corte dice es, nosotros sí tenemos competencia, por la sencilla y elemental razón de que la acción judicial en contra de la República de Colombia fue interpuesta por parte de la República de Nicaragua en vigencia del Pacto de Bogotá. Y todos sabemos que es denuncia, y en tanto un tratado internacional no establezca o consagre una excepción distinta al acto unilateral de retiro materializado en denuncia, la denuncia es de 1 año, no hay nada que hacer. Y todos sabíamos que eso iba a ocurrir. Entonces, nuestra defensa al inicio, en mi concepto, dejó mucho que desear, en este caso específico que estamos discutiendo, de violación de espacios soberanos. Cuando se profiere la sentencia, yo había adquirido el compromiso de estar pendiente de la lectura de la sentencia en abril de este año, con el propósito de que al día siguiente estuviera en prensa local, digamos, desde muy temprano. Y cuando se está transmitiendo la lectura del fallo, se está transmitiendo a las 3 de la tarde, hora Holanda, si la memoria no me falla. Eso era una cosa así como 1 de la mañana o 2 de la mañana, hora Colombia. Entonces, yo me siento a escuchar la sentencia y quedo muy sorprendido, no por la lectura de la sentencia, quedo muy sorprendido por la rueda de prensa de la Delegación Judicial de Colombia. Porque la Delegación Judicial de Colombia viene y nos cuenta lo siguiente, abro comillas, y dice, nos declaramos muy satisfechos con el pronunciamiento de la Corte. Y yo decía, pero ¿satisfechos de qué? Para uno declararse satisfecho frente a la defensa de un Estado, uno tendría tanto que contar con una sentencia que no declarara la configuración de un hecho internacionalmente ilícito. Y en el caso de Colombia, eso fue lo que ocurrió. Porque es que la sentencia proferida en abril de 2022 dice específicamente, aclaro, no de forma unánime, porque eso sí es verdad. La votación en la sentencia de abril de 2022 no fue unánime, fue mayoritaria. Algunos votos 10-5, otros 9-6, pero no fue unánime, fue mayoritaria. Y la sentencia específicamente dice que nosotros debemos cesar inmediatamente 2 conductas. La primera conducta, violar, óigase bien, violar los derechos soberanos y el territorio marítimo que le corresponde a la República de Nicaragua con ocasión del ejercicio, número 1, de pesca y número 2, de investigación marítima, por demás ejecutada y ejercida por parte de embarcaciones con bandera nicaragüense o licenciados por Nicaragua. Eso era una obviedad. Yo estaba absolutamente convencido que eso iba a ocurrir, pero Colombia viene y nos presenta su defensa judicial, viene y nos dice, la Corte no dijo tal cosa, la Corte no dijo tal otra, la Corte no... Entonces, cuando la defensa judicial de Colombia presenta su rueda de prensa y viene y le cuenta a todos los colombianos lo que fue el resultado de esta sentencia, ustedes pueden escuchar a el doctor Carlos Gustavo Arrieta diciendo todo lo que la Corte Internacional de Justicia no dijo. Es decir, el comunicado de prensa y cómo se hace desde Holanda en vivo para todos los colombianos es diciéndole a todo Colombia lo que la Corte Internacional de Justicia no dijo en la sentencia. Pero por el contrario, la rueda de prensa no muestra lo que la Corte Internacional de Justicia sí dijo en la sentencia. Y es muy grave. Por demás, algo inédito, esto no ha pasado muchas veces. No ha ocurrido muchas veces que a la Corte Internacional de Justicia llegue una segunda acción judicial
donde se invoca como fundamento en la discusión jurídica internacional el incumplimiento de una sentencia proferida por la misma Corte Internacional de Justicia años antes. Eso muy pocas veces ha ocurrido. Y por el contrario, esta sentencia específicamente nos dice que nosotros como República de Colombia estamos violando los derechos soberanos y el espacio marítimo de la República de Nicaragua. La Corte centró su análisis en tres cosas específicas. La primera tiene que ver específicamente con el ejercicio de las actividades marítimas y de pesca en lo que se habría identificado en la sentencia del 2012 como una plataforma continental contrapuesta. Esa actividad se estaba ejecutando en la denominada zona económica exclusiva, dirimida por los límites que fijó la misma Corte Internacional de Justicia en 2012. Y ahorita en 2022 nos están diciendo, Colombia, usted está violando sus derechos soberanos. Y esos derechos soberanos los reconocí yo. Yo los reconocí. En segundo lugar, se utiliza el mismo argumento, pero no para referirse propiamente a las actividades científicas, sino para referirse específicamente a las actividades de pesca. Y este es un punto en el que, en gracia de discusión, todo hay que decirlo, este es un punto que genera mucha controversia. Porque, ¿dónde quedó la protección de los derechos de pesca de los raizales sanandresanos? Y aquí sobrevive una gran cantidad de problemas jurídicos. Por ejemplo, dentro de las personas que fueron a declarar por parte de la delegación colombiana ante la Corte, nosotros llevamos raizales sanandresanos para que le contaran a la Corte que era vivir de las actividades tradicionales de pesca. Y allá declararon, allá fueron escuchados. Pero la Corte no dice nada sobre eso. Entonces viene un problema jurídico muy complejo, y es, ¿la Corte tenía que haber analizado específicamente esa condición? ¿O eso estaría más, si se quiere, en la esfera de un derecho internacional no general, es decir, no propiamente derecho internacional público, sino en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, asunto en el cual específicamente la Corte Internacional de Justicia no podría pronunciarse? La razón, porque la jurisdicción y competencia ejercida en el caso que concluye con la sentencia de abril de 2022 se circunscribe a un asunto que tiene que ver fundamentalmente con derecho internacional del mar e incumplimiento de una sentencia proferida por la misma Corte Internacional de Justicia, pero no con derecho internacional de los derechos humanos. Dicho de otra forma, no podría ampliarse la discusión a un escenario que nada tendría que ver frente a la competencia que da el Pacto de Bogotá para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie. Y el tercer aspecto es, si se quiere, en mi concepto, el más relevante desde el punto de vista del derecho internacional general y que tiene una consecuencia práctica directa, indisoluble, con nuestro derecho constitucional, es decir, con el derecho interno. Es el mejor ejemplo de una discusión entre derecho internacional y derecho interno. Cuando se profiere la sentencia de 2012, Managua y Bogotá entienden que pueden reglamentar a su antojo y libremente su zona económica exclusiva, que la pueden reglamentar. Y entonces eso se hizo. Managua lo que hace es proferir disposiciones normativas internas, de derecho interno, para reglamentar lo que ella considera e interpreta sobre su zona económica exclusiva. Bogotá hizo exactamente lo mismo. Hizo exactamente lo mismo. Entonces, cuando a nosotros nos demandan, uno de los argumentos utilizados por parte de Nicaragua es ese. Colombia reglamentó su zona económica exclusiva de una forma que es contraria a la decisión del 2012. Y cuando nosotros contrademandamos, porque en efecto en esta acción judicial de Nicol 3, nosotros contrademandamos en el counterclaim, nosotros formulamos el mismo argumento. Dijimos, Nicaragua reglamenta su zona económica exclusiva de una forma distinta que nada tiene que ver con la sentencia del 2012. Cuando ese punto es analizado por la Corte Internacional de Justicia, la Corte viene y dice, un momentico, Colombia, su decreto reglamentado posteriormente por este otro decreto que tiene que ver con plataforma continental y zona económica exclusiva, es contraria a la costumbre internacional, no al derecho internacional,
porque resulta que la delegación colombiana, cuando rinde la rueda de prensa, dice: el decreto proferido por Managua es contrario al derecho internacional. Eso es una imprecisión enorme, grosera por demás. Eso no es tal cosa. Es contraria a la costumbre internacional, no al derecho internacional. Y lo que dice la Corte Internacional de Justicia es que tanto nuestro decreto que reglamentó zona económica exclusiva, como el decreto proferido por el gobierno de Managua, que igualmente reglamentó, en ambos casos son normas contrarias a la costumbre internacional. Se podrán imaginar que en la rueda de prensa, Colombia lo que dice es: el decreto del gobierno nicaragüense es contrario a la costumbre internacional, pero no dice nada de nuestro decreto. Y cuando le muestran un periódico a Daniel Ortega sobre un periódico local nicaragüense, sobre el triunfo sobre el resultado de la sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Daniel Ortega celebró y ellos consideraron que eran victoriosos. Y usted preguntaba en Bogotá y Bogotá consideraba que era victoriosa sobre Nicaragua. Y Daniel Ortega dijo exactamente lo mismo. Dijo: el decreto proferido por Bogotá sobre plataforma continental y zona económica exclusiva es contrario al derecho internacional. Pero no dijo nada sobre el propio decreto que ellos habían proferido. Es una vaina muy contradictoria, ¿no? Esto tiene en efectos prácticos digamos, un efecto directo en nuestro derecho interno. Pero, señorita Montenegro, por favor, dígame cuánto tiempo me queda para yo ir organizando mi argumento y no pasarme el tiempo. Claro que sí, profe. Si gusta, también ya puede ir terminando su ponencia. Listo, voy a cerrar con esta idea. Y es Está lo bien, siguiente. sí, señor. Gracias. Esto tiene una incidencia directa en nuestro sistema jurídico interno. ¿Por qué tiene una incidencia jurídica en nuestro sistema jurídico interno? En primer lugar, porque hacia nosotros no nos guste, los límites de la República de Colombia, fijados, determinados, señalados en el artículo 101 de la Constitución, fueron modificados por la Corte Internacional de Justicia. Así de sencillo. ¿Cumple con las reglas señaladas en el artículo 101 de la Constitución? No, no lo cumple para nada. Pero es que por demás, a la Corte Internacional de Justicia no hay que preguntarle si ellos están de acuerdo en modificar ipso facto o ipso iure un texto constitucional. Pero cuando se prefiere la sentencia 2012 y fija límites territoriales en el Caribe, eso no cumple con lo que dice el artículo 101 de la Constitución. Pero aún así, se hizo por orden de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces luego viene la Corte Constitucional Colombiana y profiere una sentencia con el debido respeto, la sentencia más espantosa que yo he visto proferida por la Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional puede saber muchísimo sobre derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, administrativo, pero derecho internacional no sabe nada, no sabe absolutamente nada. Y cuando profiere la sentencia C-269 del 2014, esa sentencia es una grosería, porque la sentencia lo que está intentando hacer es casi que revisar una sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Constitucional no tiene competencia para eso. No lo tiene. Es más, es un ejemplo muy sencillo y práctico de entender. La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia del 2014, se pronuncia sobre el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá cesó sus efectos el 27 de noviembre del 2013. Cuando la Corte Constitucional profiere su sentencia en 2014, el Pacto de Bogotá no existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, lo que la Corte Constitucional tenía que hacer era haber declarado un fallo inhibitorio y no fallar de fondo. Y por el contrario, la Corte Constitucional falla de fondo y dice que las disposiciones demandadas son constitucionales. Eso es anacrónico, eso no se podía proferir de esa forma. Eso tiene que ver específicamente con un asunto que hay que saber distinguir. Una cosa es el sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico interno de los estados y otra cosa muy distinta es el sistema de fuentes en el derecho internacional general. Y esos dos sistemas de fuentes no se cruzan, no se encuentran. Muchísimas gracias.